Actualmente se desempeña como subcoordinador de pronósticos meteorológicos y estacional en la Secretaría de Protección Civil de Veracruz. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos y vamos a escucharlo, lo que nos viene a platicar. Gracias. Buen día, buena tarde ya prácticamente. Es un gusto estar aquí. Y agradezco la invitación a los organizadores de esta 25 Semana de la Ciencia y la Tecnología, Semana Nacional. Y bueno, vamos a hablar acerca de fenómenos hidrometeorológicos, entre los que se incluye uno de los temas que está considerado en esta semana, que son los huracanes. Antes de iniciar, para hablar acerca de lo que es el tema principal, de cuáles han sido los años con mayores desastres en el estado de Veracruz, obviamente debo de iniciar con pues qué son los sistemas meteorológicos más importantes que nos afectan al estado. Los sistemas meteorológicos, mucho cuidado, mucha atención, es diferente a hablar de sistemas climáticos. Clima y tiempo es diferente. Aquí hago un paréntesis. El tiempo son las condiciones atmosféricas actuales, lo que está en estos momentos. Por ejemplo, lloviendo ligeramente aquí en Jalapa, está nublado, está a una temperatura de 20 grados Celsius, mientras que el clima en Jalapa pues son las condiciones promedio atmosféricas de una región. Es decir, el clima en Jalapa es semicálido, húmedo, con lluvias en verano, y el clima entonces no cambia de la noche a la mañana como es el tiempo que está cambiando continuamente. Esa es la gran diferencia entre clima y tiempo. Entonces nosotros como meteorólogos operativos no pronosticamos el clima, pronosticamos el tiempo. Hay quienes se dedican a pronosticar el clima y precisamente son los que nos dicen cómo se va a comportar en los próximos años el clima y cómo está el calentamiento global, qué es lo que va a pasar con el calentamiento global. Bueno, dicho esto, entonces vamos a hablar acerca de los hidrometeoros y los principales que afectan al estado de Veracruz. Para iniciar también es importante que nosotros sepamos qué es lo que ocurre en el estado de Veracruz con respecto a los sistemas meteorológicos. Nosotros tenemos un calendario en Veracruz, pasan muchos eventos meteorológicos. Es yo creo que uno de los pocos estados que puede tener tantos eventos, y en esta gráfica lo que podemos observar que bueno, no hay mucha, no se ve muy bien, pero creo que lo más importante es de que les voy a tratar de indicar, es de que por ejemplo desde el mes de junio hasta el mes de noviembre en Veracruz tenemos la temporada de lluvias y de ciclones tropicales. Eso es estadísticamente. Ha habido algunos ciclones tropicales que se desarrollan antes y otros después. Eso es normal para cualquier sistema meteorológico o para cualquier variable meteorológica. Tenemos una temporada de frentes fríos y de nortes que empieza en la segunda quincena de septiembre y concluye hasta la primera semana del mes de noviembre. En esos momentos, este cambio del tiempo que tenemos actualmente, no solo aquí en Jalapa, sino en todo el estado, obedece a que ya tenemos el primer frente frío que ha cruzado el estado de Veracruz y por eso nos está dejando estas condiciones, y hay un poco de viento del norte en la zona costera. Tenemos también la parte o la temporada en la que pues no llueve, es la temporada de estiaje, que va de enero hasta el mes de abril, es cuando pues hace falta la lluvia, y bueno, más bien no llueve y entonces hace falta el agua, y es cuando vienen los estiajes, se siente mucho calor precisamente por lo mismo. Tenemos la temporada de heladas, que ya está a punto de iniciar y concluye hasta el mes de marzo. Tenemos la temporada de granizadas. En fin, ahí están plasmadas todos, no se ve muy bien, pero era importante que ustedes supieran que en Veracruz se presentan todos estos fenómenos meteorológicos, a diferencia de lo que pasa en otros estados de la República Mexicana. Bueno, también es importante que ustedes sepan, generalmente la población, muchos de nosotros pensamos que los desastres naturales únicamente están asociados a ciclones tropicales, huracanes si ustedes quieren, pero esto no es cierto. En esta gráfica
aquí tenemos en las barras azules la cantidad de lluvia que se dio anualmente en el estado de Veracruz, y en las barras verdes el número de ciclones tropicales que impactaron. Está hasta el 2014, pero ahí lo único que quiero que vean es de que ha habido años, por ejemplo, el 2006 y el 2010, en el cual uno no tuvo ningún ciclón tropical y el otro hubo únicamente un ciclón tropical. Y la lluvia fue muy abundante. Entonces esto quiere decir que hay otros sistemas que no son ciclones tropicales y que nos dejan lluvias importantes, incluso con ello también la posibilidad de que haya desastres. Ok, a lo largo del año, ya les comenté, tenemos dos temporadas, de los más importantes. Una de las principales temporadas es la de los frentes fríos y los nortes. Esta generalmente pues hace que se presenten los frentes fríos y los nortes entre 40 y 50, un número de entre 40 y 50 por temporada, mientras que, y otros sistemas que ahorita vamos a platicar que se le llaman ondas tropicales, que también van entre 40 y 50. Eso es lo que ocurre cada temporada. Termina una e inicia la otra, es decir, Veracruz siempre tiene, diríamos que el peligro de verse amenazado por alguno de estos fenómenos que ahorita vamos a platicar. Y también tenemos la posibilidad, no el impacto, sino la posibilidad de que nos pueden impactar ciclones tropicales por ambos océanos, tanto del Pacífico, que se le llama oriental, que es el Pacífico mexicano, como de lo que es el Golfo de México y el Mar Caribe, que corresponden a lo que se llama la cuenca del Atlántico. Todo el mar que está desde África hasta América, a eso se le llama la cuenca del Atlántico, y ahí nacen ciclones tropicales en la época cálida y se dirigen hacia América. Y del lado del Pacífico se desarrollan frente a Centroamérica, al sur de nuestro país, y muchos de ellos pues, se internan al territorio nacional, dejando pues, problemas a la población. Bueno, el promedio de ciclones tropicales por año, no que impacten, sino que se desarrollen en lo que es el Océano Pacífico, son 14 en promedio. Cada año se desarrollan 14, insisto, no es de que impacten en nuestro país. Muchos se van a Estados Unidos, muchos ni siquiera llegan a América, otros afectan al Caribe. Y este año, por ejemplo, hubo uno que llegó incluso hasta Portugal y España hace apenas unos días. No sé si alguno de ustedes se enteró de eso, es algo que llamó mucho la atención, pero eso es lo que puede ocurrir. Tenemos que el promedio de ciclones tropicales para lo que es la cuenca del Atlántico, es decir, el Golfo de México, Mar Caribe, el propio océano, son de 12. Eso es lo que ocurre cada año. Y bueno, durante cada año tenemos un sinnúmero de lo que llamamos como sistemas convectivos de mesoescala, es decir, aquellas zonas mucho más pequeñas que un huracán, pero que nos pueden dejar daños por las tormentas y las lluvias intensas, a veces acompañadas por granizo o incluso a veces por tornados. A eso se le llama sistemas convectivos de mesoescala. Bien, ¿cuáles son las amenazas extratropicales para el estado de Veracruz? Ya lo decía yo, el primero de ellos son los frentes fríos. ¿Qué es un frente frío? Bueno, en la atmósfera hay dos tipos de sistemas. Sistemas de alta presión, caracterizados generalmente por aire frío y seco, y sistemas de baja presión, caracterizados por aire cálido y húmedo. Cuando las grandes masas de aire frío empiezan a desplazarse desde los polos, desde Canadá, desde Estados Unidos, hacia latitudes tropicales, vienen chocando con aire más caliente, y ese choque, esa frontera de la masa fría, se le llama frente, precisamente, ese frente. Entonces el frente pues viene siendo una zona que provoca lluvias como la que estamos teniendo, o la que está ocasionando el frente frío que tenemos ahorita estacionado en el sur de Veracruz, viene ocasionando precipitaciones, tormentas y el cambio de las condiciones meteorológicas. Detrás del frente, para quienes estamos en Veracruz, lo que provoca es norte en las costas, a veces de 120 kilómetros por hora, y un descenso en la temperatura. Eso es lo que provoca la masa fría, pero la zona de choque de la masa se le llama frente. Entonces en este gráfico, en azul se está definiendo al frente frío, y atrás vemos la masa que va avanzando, encuentra el aire caliente, asciende
y entonces se forma la precipitación. Y detrás pues vendría el descenso de la temperatura. Las estadísticas de frentes fríos es de que en promedio son 44 los que afectan al territorio nacional. No todos los frentes fríos que ingresan al país llegan a Veracruz, muchos se quedan allá en el noroeste de México, en el norte, hacen que haya lluvias también allá, tormentas y que haya mucho frío, obviamente por estar a latitudes más al norte. Mientras más nos acerquemos al polo, obviamente las temperaturas tienden a ser más bajas. Entonces, hay un promedio de 44 frentes fríos que afectan al territorio nacional y ya comenté. En nuestro caso es de que cuando pasa el frente frío nos puede dejar lluvias y después cuando ingresa la masa fría que genera el frente nos provoca viento del norte y el descenso de la temperatura que después se puede traducir en las heladas, las mañanas frías, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las amenazas tropicales? Creo que eso es lo más importante para Veracruz. Hay que decirlo. Veracruz es un estado que está dentro de los trópicos, es un estado que tiene un litoral de 740 kilómetros, un estado que tiene 10 cuencas principales, esto es, las cuencas es donde corren los ríos, ¿sí? Y que estos ríos, muchos de ellos son, les llamamos de la rápida respuesta porque cuando llueve crecen con rapidez, crecen abruptamente, desbordan rápidamente y la mayoría de ellos nacen en los estados vecinos. Entonces todo lo que pasa por Veracruz pues puede ser de lluvia que se está generando en las zonas montañosas de los estados vecinos. Entonces es muy complicado el estado de Veracruz y por eso tiene muchos riesgos y por eso las amenazas que en este caso son los fenómenos meteorológicos pues a veces nos dejan muchos desastres o nos afectan, aunque sea en algunos municipios, pues nos afectan severamente. Entonces, dicho esto, los sistemas tropicales podríamos decir que son los que más amenazas nos dan o los que más amenazan al estado de Veracruz, pero sobre todo los que más lluvias provocan y por lo tanto los que pueden provocar o generar pues mayores consecuencias negativas para el estado. ¿Ok? Veamos rápidamente cuáles son los sistemas. Bueno, hay quienes les llama la atención el término vaguada. ¿Qué es una vaguada? Pues es un sistema de baja presión elongado. Olvídense de cómo lo podemos determinar en un mapa. Simplemente es un sistema de baja presión alargado que es inestable, que puede provocar que haya ascensos de aire y si hay humedad entonces provocar nubosidad y en consecuencia precipitar. Esa es una vaguada. Después vendría lo que se llama una onda tropical. Las ondas tropicales, bueno, ahí tenemos la vaguada. Así sería más o menos lo que estaría provocando una vaguada. Es un sistema elongado, un sistema de baja presión. Lo que tenemos ahí son imágenes infrarrojas, lo que está más rojo son las nubes más altas, las de mayor espesor, las que nos pueden dejar las mayores precipitaciones, las tormentas, etcétera. Y tenemos las ondas tropicales. Las ondas tropicales son sistemas también de baja presión que nacen desde África y se vienen desplazando en forma ondulatoria a lo largo de todo el Atlántico, dejando lluvias a su paso para que lleguen a Centroamérica, a Sudamérica, al Caribe y a México, dejando precipitaciones. La presencia de las ondas tropicales viene siendo quienes hacen que México tenga una temporada de lluvias, es decir, son fenómenos normales en la temporada de lluvias y a veces son muy intensas y nos pueden dejar lluvias sumamente abundantes o son muy frecuentes y lo que pueden hacer entonces es que la lluvia continua pueda provocar daños. En Venezuela en el 2005, en el 2002 aproximadamente, un paso de ondas tropicales consecutivo dio como resultado pues de que lloviera intensamente en la parte norte de Venezuela, hubo deslaves, hubo crecidas de ríos y hubo muchos muertos. Y son, para los meteorólogos, o mejor dicho, para la gente común, se puede pensar que son los fenómenos más débiles, pero nosotros no podemos confiarnos nunca ante un sistema que aparentemente
se pueda considerar que por sus vientos o por sus características sea débil. Siempre tenemos que pensar que cualquier fenómeno meteorológico puede tener una intensidad, aunque sea local, y nos puede dejar daños. Nunca tenemos que confiarnos en que esto puede ser, es decir, que la clasificación de los fenómenos nos va a decir que el peligro siempre va a ser más bajo si el fenómeno, entre comillas, es débil. De ahí tendríamos los sistemas que se conocen como perturbaciones o disturbios tropicales. Un ejemplo, cuando una onda tropical empieza a tener ciertas características de querer empezar a rotar, a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj, pero que no logra hacerlo, queriendo llegar a la categoría de un ciclón tropical, entonces se le llama una perturbación o un disturbio. Y estos sistemas que tienen a veces poco movimiento, pues lo que nos pueden ocasionar son lluvias sumamente intensas, acumulados muy importantes y la posibilidad de que se puedan transformar a un ciclón tropical. Entonces, de alguna manera son amenazas para cualquier zona donde se vayan a dirigir. Obviamente, zonas continentales son a las que me refiero, donde haya, obviamente, población. Y bueno, pasaríamos entonces a los ciclones tropicales. ¿Qué son los ciclones tropicales? Bueno, para iniciar otra vez, sistemas de baja presión, es decir, el aire tiende a ascender porque es cálido, tiende a tener una rotación contraria a las manecillas del reloj en el hemisferio norte, y entonces lo que hace es que empieza a formar nubosidad que esté girando precisamente en torno a un centro. Se desarrollan obviamente en los océanos tropicales, no se pueden desarrollar en continentes, se desarrollan sobre aguas continentales, donde haya temperaturas o el calor del mar le esté dando ese combustible que es precisamente el vapor de agua para que se desarrollen. Esos son los ciclones tropicales y se clasifican en tres categorías por la intensidad de sus vientos: depresiones, tormentas y huracanes. Las depresiones tropicales son aquellos ciclones tropicales cuyas intensidades del viento alcanzan hasta los 63 kilómetros por hora cerca de su vórtice. 63 kilómetros por hora. Se les da un número, la depresión tropical número 3 del lado del Atlántico y la depresión tropical número 5E del lado del Pacífico Oriental. El E significa porque está en el Pacífico Este, mientras que en el Atlántico no se le da una letra. Si llegan a superar esas velocidades del viento, entonces las depresiones tropicales pasan a ser tormentas. Las tormentas tienen velocidades del viento cercanas al centro entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Aquí se les asigna un nombre. Ustedes han escuchado la tormenta tropical. Por ejemplo, Michael inició como una tormenta tropical. Bueno, esos nombres ya están preestablecidos en una relación de 6 años, y cada año o cada 6 años se van repitiendo esos nombres, a menos que uno de ellos que logre alcanzar la categoría de huracán y que provoque daños y sobre todo pérdidas humanas, y a petición del país donde fue afectado, a solicitud del país que fue afectado ante un comité de huracanes que se reúne al terminar la temporada de cada año, se ha retirado de la lista. En este caso, con seguridad, Michael ya no va a aparecer en los siguientes años. Hay muchos, Mitch, Andrew, Katrina, Gilbert, que están retirados de las listas y pasan a ser huracanes históricos. ¿Ok? Pero bueno, estoy hablando de la tormenta tropical, que se les da esos nombres, van intercalados, masculinos, femeninos, se utilizan los nombres de en los idiomas donde afectan. En este caso, para México, los nombres son en inglés, en francés y en español, porque Canadá, Estados Unidos, México y Centroamérica son afectados por las mismas zonas donde se generan los ciclones tropicales. Entonces se tienen que utilizar nombres en orden alfabético, masculino, femenino, y con los idiomas que se hablan en toda la región.
Repito que en este caso es el francés, el inglés y el español. Por eso encontramos ahí varios nombres, algunos raros, ¿no? No se vale cambiar la relación, se tiene que respetar con el idioma. Es decir, si es Pedro, nuestros amigos, vecinos, meteorólogos no le van a decir Peter, le dejan Pedro. Pero bueno, a veces los mexicanos dicen el huracán Peter y le cambiamos a Pedro. Eso es incorrecto, como se hizo con Gilbert en el 88, que todos empezamos a manejar Gilberto, 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 hasta se hizo la asociación esta de Gilbert, era Gilbert, ¿no? Entonces, hay que respetar eso. Después vendríamos con, si el meteoro sigue fortaleciéndose, entonces, y supera los 118 kilómetros por hora, entonces ya pasa a ser un huracán. El huracán, pues es el meteoro más poderoso que hay en la atmósfera, dado la intensidad de sus vientos, que superan los 118 kilómetros por hora, y a su vez se clasifica en 5 categorías de acuerdo a la escala de Saffir-Simpson. Los huracanes 1 y 2, que van de 119 a 153 los kilómetros por hora, la categoría 1, y la 2 de 154 a 177, se le llaman huracanes moderados. Huracanes intensos es a partir de la categoría 3, cuyos vientos máximos sostenidos son de 178 hasta 208, la 4, 209 hasta 251, perdón, y las 5, mayores o iguales a 252. Michael tuvo 250, prácticamente estuvo en los límites de categoría 4 y 5. Por eso la devastación que se vio en la zona de la Florida o por donde impactó. Pero esto del viento es únicamente uno de los efectos negativos que pueden tener los ciclones tropicales. Ahí están las trayectorias históricas tanto del Atlántico como del Pacífico Oriental desde 1841 en el Atlántico y parece que también 40 del Pacífico Oriental. Pueden observar cómo México pues es impactado año por año con eventos de este tipo. Aquí lo que podemos observar son algunas características de los ciclones tropicales. Giran a favor de las manecillas del reloj. El viento cuando empieza a desarrollarse es más fuerte del lado derecho porque la circulación más el de traslación hace que del lado derecho el viento sea más fuerte, contrario al que viene en el semicírculo izquierdo. Que la temporada tiene su clímax en septiembre 10, es decir, cuando estadísticamente los ciclones tropicales tienen el mayor número o ha habido el mayor número de desarrollo. Preguntarán ustedes si en mayo es cuando hace más calor, porque hasta septiembre es cuando tenemos y se necesita calor para que se desarrollen los ciclones tropicales. ¿Por qué es hasta septiembre cuando se desarrollan el mayor número de ciclones tropicales? Sencillo, porque el agua se va calentando más lentamente que los continentes. Entonces, la mayor elevación de las temperaturas del mar, o el mar está más caliente justamente en septiembre. Y como el calor del mar más su humedad es el combustible de los ciclones tropicales, es por eso que se desarrolla más en el mes de septiembre y no cuando nosotros sentimos el calor, que es en el mes de mayo, que ni siquiera ha iniciado la temporada de ciclones tropicales. ¿Ok? Hay algunos fenómenos que inhiben el desarrollo de ciclones tropicales y eso lo comento porque lo estamos manejando ya desde hace algunos años y hay que seguir estudiando esto, que es el polvo del Sahara. El polvo del Sahara son masas de aire seco que obviamente nacen allá en África y se desplazan sobre el Atlántico, y cuando estas masas de aire logran alcanzar a un ciclón tropical, lo pueden debilitar, o el área que están ocupando en su movimiento desde África hasta el Caribe y a veces hasta México, inhiben el desarrollo de los ciclones tropicales. Entonces también hay algunos factores, no me voy a meter en otros, pero hay algunos factores que pueden provocar que no se desarrollen o que se dividan los ciclones tropicales. 3 factores negativos que los ciclones tropicales
provocan el viento, perdón, la precipitación y la marea de tormenta. Comentaba, en Veracruz es muy compleja la geografía de Veracruz. Entonces, si bien los ciclones tropicales se clasifican por la intensidad del viento, la variable que más daño hace a nuestro estado es la lluvia. Cada año nosotros escuchamos que se desbordan los ríos, que hay inundaciones, que hay deslaves. Los deslaves tienen que ver con la cantidad de lluvia. Entonces, de los tres, la principal variable es la lluvia, la que más daños hace al estado de Veracruz. Ok, ahí tenemos algunos ejemplos de esos efectos. Del lado izquierdo hay miles de fotos de lo que provoca el viento cuando entra un ciclón tropical y sobre todo si es muy intenso. Pero ahí tenemos una estaca, por decir así, cruzando una palmera, precisamente por la intensidad del viento, o sea, lo que pueden provocar sencillamente la lluvia, pues obviamente las inundaciones y lo que se conoce como marea de tormenta, que es una elevación del nivel medio del mar en forma de domo y que al llegar a la zona costera pues desborda y arrasa con todo lo que se encuentra. Una menos, por favor. Otra. Ok. Hay un efecto que provoca la intensidad de los ciclones tropicales que se llama marea de tormenta. Esta es la elevación del nivel medio del mar. Aquí están los ejemplos de lo que puede ocasionar la marea de tormenta. No es oleaje. La marea de tormenta puede alcanzar hasta 5 metros, es lo que se ha alcanzado, y que cuando llega a la playa, pues lo que hace es arrasar con lo que se encuentra si la pendiente de la playa es suave. Si no, lo que hace es pues erosionar aquellas zonas que tienen una pendiente muy fuerte. Pero este es uno de los principales peligros por ejemplo, para los Estados Unidos cuando entra un ciclón tropical, ¿no? Entra la marea de tormenta como si fuera un pequeño tsunami, es un domo de agua y que logra alcanzar varios kilómetros tierra adentro, pero arrasando, ¿sí? En el área donde impacta el ojo del huracán, del lado derecho, generalmente. Bueno, aquí tenemos, la marea de tormenta no tiene que ver necesariamente con la intensidad, sino con el lecho del mar, cómo está constituido, porque aquí tenemos algunos ejemplos. No se ve bien, pero por ejemplo Katrina es el que más altitud en cuanto a la marea de tormenta ha alcanzado. Fue un huracán categoría 3 cuando impactó, pero curiosamente Ike fue un huracán categoría 2 y tuvo una elevación también bastante elevada. Y hay otros que son categorías 4, por ejemplo Charlie, que no alcanzó una elevación significativa. Entonces tiene que ver si el lecho del mar es muy profundo, si el lecho del mar tiene coral, si tienen, en fin, varias situaciones cercanas a la playa para ver si pueden impedir que esa elevación sea pues grande. Y bueno, en esta animación ustedes pueden ver cómo se comporta la marea de tormenta de acuerdo a la intensidad de los vientos. Abajo está la categoría de los huracanes, de la 1 a la 5, y bueno, ahí van viendo cómo va llegando la marea de tormenta a la zona de playa y cómo puede ir pues destruyendo lo que se encuentre, dependiendo obviamente de la vulnerabilidad de las edificaciones.
algo que me gusta presentar es esto. Cualquier ciclón tropical me pudo servir de ejemplo, pero cuando hay un huracán que nos está amenazando, mucha gente nos pide que les digamos dónde va a impactar. Impactar es decir, dónde va a tocar el ojo del ciclón tropical. Entonces nosotros lo que hacemos es lo mismo que dice el Centro Nacional de Huracanes, del cual nos basamos en Miami. Tenemos que dar una línea de costa que puede ser propensa precisamente a las máximas intensidades del viento. ¿Por qué? Porque si ustedes se pueden observar, el centro del huracán está ahí en rojo, ahí está puesto. Pero vean la variación del mismo antes de que impacte a tierra. Si uno les dice que prácticamente ahí pensábamos que iba a ir a Tamaulipas, pues no fue así. Cambió en cuestión de horas y se internó por el norte de Veracruz. Entonces, no nos podemos confiar a decirles que sí va a entrar en tal localidad o en tal región, sino que se tiene que dar aunque sea grande, una zona de costa donde la gente, toda la población debe de estar preparada para enfrentar los efectos del viento. Pero aquí es también muy importante, a Veracruz lo que le interesa es qué tanta lluvia nos pueda dejar. Y un ciclón tropical, ya sea huracán, tormenta o depresión tropical, por lo menos nos puede dejar por lo menos 250 milímetros. 1 milímetro de precipitación, para quienes no lo sepa, equivale a 1 litro por metro cuadrado. Entonces ya tienen la idea, 200 litros por cada metro cuadrado es lo que nos puede dejar un huracán. Entonces imagínense cuánto tiene de superficie una cuenca y entonces cuánto le puede caer de lluvia, y si la cuenca tiene una pendiente bastante pronunciada, por eso los ríos crecen con rapidez y por eso se desbordan. Ese es el peligro de los ciclones tropicales y de otros sistemas que nos pueden dejar precipitaciones intensas. Entonces, insisto, la lluvia es lo más importante que puede provocar afectaciones. Bueno, y en Veracruz, aquí es algo muy interesante. En Veracruz, desde 1841 se han desarrollado, no veo el número bien, pero más de 1000 ciclones tropicales en el Atlántico. De esos, 54 han impactado a Veracruz, de acuerdo al porcentaje que observamos ahí. Únicamente 54. Pero del 2005 a esta fecha, o al año pasado, nos han impactado 19. O sea, esto representa el 36% del total de 160 años de impactos en los últimos 13 años. O sea, prácticamente cada año nosotros tenemos que estar atentos o esperando la posibilidad del impacto de un ciclón tropical desde el 2005. Eso habría que estudiar a qué se debe, porque antes pasaban 5 o 7 años y Veracruz no le impactaba un ciclón tropical. Desde el 2005 ya quienes son chavos pues prácticamente han vivido con eso, de que año con año habrá un ciclón tropical que pueda afectar al estado de Veracruz. Aquí en Jalapa pues no vemos tanto los efectos porque no estamos en costa, pero obviamente quienes viven en costa lo han palpado lógicamente más, ¿no? Pero es un buen dato. Aquí tenemos, no se ven bien los nombres, aquí tenemos los 19 ciclones tropicales entre tormentas y huracanes que han impactado en los últimos 13 años, que son 19. Los últimos fueron Franklin el año pasado y Katia en agosto y septiembre respectivamente, son los últimos dos. Y bueno, esto tiene de alguna manera también posiblemente que ver, bueno, no esto de los números, o que sea Veracruz, sino en términos generales. Ya se habla de que el cambio climático está haciendo que los huracanes sean más potentes, no tanto que haya un mayor número, sino que sean más potentes. ¿Por qué? Pues porque se está calentando no solo el continente, sino se está calentando también los océanos, y los océanos están dando mayor energía, mayor combustible para que se desarrollen
y para que sean más potentes. Y de hecho, las lluvias que por ejemplo Harvey dejó el año pasado y que inundó Houston, este año Florence, que inundó Carolina del Norte y Carolina del Sur, y Michael, que se intensificó con rapidez, ya de alguna manera están asociándolos precisamente con el cambio climático por las temperaturas tan altas que se están dando en los océanos. Entonces, de aquí en adelante a los chavos, pues a lo mejor les va a tener que tocar vivir muchas cosas peores a las que hemos vivido nosotros. Lamentablemente, así es. Aquí están expertos en cambio climático, les pueden explicar que cada vez va a ser más complicada la situación y que estaremos expuestos a mayores peligros naturales. ¿Ok? Cuando sean grandes y les esté tocando esto, más tornados, etcétera, se acordarán de lo que les acabo de decir. Ok, 1999, 2005, 2010, 2013 y 2017 son los años en el que, muy particularmente, ha habido más destrozos, más destrucción en el estado de Veracruz. En 1999, no se lee muy bien, pero se los voy a resumir. Hubo un frente frío que el 4 de octubre cruzaba el Golfo de México, había una depresión tropical en el Golfo de México, el frente frío número 5, la depresión tropical número 11, llegaron, se encontraron, entraron en equilibrio y empezaron a precipitar durante 3 días. En 2 días, lo que se tiene registrado es que llovieron 800 litros por metro cuadrado en la zona de Puebla. Esto ocasionó que se desbordara el río Tuxpan, el río Cazones, el río Tecolutla, el río Nautla, el río Misantla, el río Colipa y hasta Lactopan. Aquí cerca de Jalapa, la vía del tren se vio afectada porque crecieron los arroyos que están secos, pero eso fue lo de menos. El problema fue en Tecolutla, en Cazones y en Nautla. Caminos destruidos, localidades arrasadas y lo peor de todo, más de 340 muertos. Es el peor desastre que ha tenido Veracruz en las últimas décadas. Entre Puebla y Veracruz, más de 340 fallecidos. Eso es lo que nosotros no queremos cada año. Las pérdidas materiales, como sea, se recuperan, pero la vida no. Entonces, por esa razón, es el peor desastre que hemos tenido en los últimos años. Y aquí tenemos lo que les decía yo, la verde representa la depresión, lo que está en azul representa el frente frío, interactúan y pues dejan como resultado lo que les acabo de comentar. No se ve bien, pero bueno, lo que está en más rojo son las lluvias en el norte del estado de Veracruz y que lógicamente se dieron en zonas muy complicadas. Y esas son imágenes que en ese entonces no las teníamos como las actuales, pero ahí se ve en el estado de Veracruz en rojo y en negro en las áreas que dejaron precisamente estas lluvias que les acabo de comentar y que afectó 5 cuencas del estado de Veracruz. Si hubiera sido posiblemente el frente frío único, pues, bueno, el hubiera no existe, pero por individualidad o ser individuales a lo mejor no tenemos ese desastre, pero bueno, se presentó y ni modo. Y algunas fotos que ustedes pueden encontrar en internet, pónganle inundaciones del 99, van a encontrar muchas, Poza Rica, Tecolutla, en fin. 2005 se caracteriza principalmente porque nos impactaron 4 ciclones tropicales en un año, en una temporada. Únicamente en 1933 había ocurrido eso. Y en este caso se repite en el 2005. Estos fueron, afortunadamente no tuvimos decesos, pero llama la atención porque el estado se vio afectado por 4 ciclones tropicales. El primero de ellos fue Brett. Del lado izquierdo está la trayectoria, del lado derecho está una de las imágenes que lo caracterizaban.
HERT. Vean cómo prácticamente la nubosidad cubre todo el estado de Veracruz, está dejando lluvias, posiblemente el viento no fue lo más importante, pero la lluvia sí. José, que fue una tormenta muy pequeña, impactó en el centro de Veracruz. Y en el mes de octubre están, a lo mejor algunos de ustedes lo recuerdan, impactó en Roca Partida. Este sí fue un huracán. Este dejó muertos, lamentablemente, en Centroamérica y en Chiapas, pero no en Veracruz, por fortuna. Y entonces, eso es lo que caracteriza por los daños. Al inicio de la presentación, bueno, de este año, están los efectos que ocasionó, pero se caracteriza precisamente por los 4 ciclones que nos impactaron. En el 2010, más cercano, a lo mejor nosotros no nos acordamos porque estamos quienes vivimos aquí en Jalapa, no nos acordamos. Pero la población del sur de Veracruz no lo va a olvidar, ni mucho menos la gente de Veracruz y Boca del Río. Iniciamos con unas lluvias no ocasionadas por ciclones tropicales, sino por otros fenómenos de menor escala, entre comillas, que se presentaron en el Golfo de Tehuantepec y en el suroeste del Golfo de México. Estuvieron dejando lluvias muy intensas en lo que es la parte alta del Papaloapan y el Coatzacoalcos. Empezaron a desbordarse los ríos, a pesar de que hay presas de control, que es el Temazcal la Temazcal y la Cerro de Oro. No fueron suficientes y hubo un desbordamiento del río Papaloapan y el río Coatzacoalcos que afectó Tlacotalpan y Minatitlán. Tlacotalpan fue evacuada en 2 ocasiones por la gran cantidad de de agua que se metió a la población, y pues habla de escalas de los ríos pues históricas. No sé si se logra observar, pero del lado izquierdo la imagen muestra la autopista Minatitlán y hay unos trailers por ahí, de este lado del lado derecho hay unos trailers que están pasando ahí, o sea, para que noten la inundación. Tlacotalpan es la que está en medio abajo, Lerdo de Tejada es lo que está arriba y algunos caminos vecinales cercanos a Tlacotalpan. Esa fue durante 30 días la situación en el sur de Veracruz. Y mientras esto ocurría, que fue entre a finales de agosto y durante el mes de septiembre, aparece Carl. Primer huracán categoría 3 que impacta al estado de Veracruz, justamente en el centro del estado. Es decir, estábamos en la emergencia de las cuencas del sur cuando llega un ciclón tropical que afecta a otras cuencas que no tienen que ver con lo del sur, pero que lamentablemente hace que, y son cuencas de ríos de respuesta rápida, es decir, crecen con rapidez. Entonces impacta el viento, afortunadamente fue muy fuerte, pero no causó afectaciones severas. No entró directamente en el puerto de Veracruz, entró cerca de Chachalacas, pero la lluvia que deja en la parte alta del río Jamapa, ahí en la zona del Pico de Orizaba, hace que el río La Antigua, el río Jamapa-Cotaxtla se desborden y que también alcance niveles históricos. Y bueno, los amigos del puerto de Veracruz, cada vez que hay temporada de huracanes, pues están con eso, de que no se quieren volver a inundar como se inundaron en el 2010, o que el río crezca, como pasó en La Antigua, que también arrasó con algunos pueblos, que logró superar su escala en Cardel, el río Jamapa-Cotaxtla, que en el Tejar, en Jamapa también desbordó, y lo que se metió a gran parte de Boca del Río y de Veracruz. No lo quieren, obviamente, como cualquiera, no lo quieren regresar, volver a vivir una situación similar. Entonces, este fue otro de los años complicados para el estado de Veracruz. En el 2013 tuvimos varios sistemas que, más allá de un desbordamiento de ríos, tuvimos deslaves. Fue tan impresionante estar observando cómo cada fenómeno que pasaba nos dejaba deslaves. Se contabilizaron casi 800 deslaves, concentrándose principalmente aquí en la región de Misantla, en la sierra de Misantla. Lamentablemente, estos fenómenos
que no son meteorológicos, que obedecen a fenómenos meteorológicos, pero que son catalogados como geológicos, no avisan, y tuvimos cerca de 40 fallecidos. No avisan porque pues de repente la tierra ya no soporta y el peso del agua y se vienen abajo y arrasan, obviamente es una población, una casa, pues con la gente que esté dentro. Entonces 800, casi 800 deslaves son los que se presentaron ese año y que fueron provocados, me voy rápido, por el huracán Bárbara que se desarrolló en el Golfo de Tehuantepec, aportó humedad al sur de Veracruz, al centro, la tormenta tropical Barry, que así nos impactó directamente, la tormenta tropical Fernand, que también nos impactó directamente, la depresión tropical número 8, que estuvo en el norte de Veracruz, el huracán Ingrid, que no impactó el estado, pero se movió muy cerca. ¿Se acuerdan de Manuel e Ingrid? Los daños que provocó Manuel allá en Michoacán, en Guerrero. Bueno, estaba Ingrid de este lado. A nosotros nos dejó esta cantidad de lluvia, lo que provocó que se siguiera saturando el suelo. El frente frío número 1, ya cambiamos de sistemas tropicales a extratropicales. Lluvias, este es el frente frío número 1 que dejó lluvias y el desbordamiento del río Nautla. El frente frío número 4, y eso fue la lluvia acumulada a lo largo de la temporada, del lado izquierdo y del lado derecho, lo que llovió de más y lo que precisamente provocó esos eventos geológicos que dieron como resultado lo que les acabo de comentar. Muchos deslaves y lamentablemente también fallecidos. Y finalmente, el 2017. El 2017 tuvimos 2 impactos de ciclones tropicales, ya lo comenté. Uno fue el huracán Franklin en agosto y Carla en septiembre. Aquí tenemos plasmado qué es lo que pasó a partir de agosto en el estado de Veracruz. Tuvimos al huracán Franklin ahí en naranja, cuando nos afectó. Después vino un temporal de lluvias muy importante. Se nos apareció el sismo, que también de alguna manera complica la situación. El sismo del 7 de septiembre. Después tuvimos al huracán Katia. Después tuvimos otro sismo que no afectó mucho a Veracruz, pero que de alguna manera pues complicaba las situaciones en el sur de Veracruz, que es donde más se sintió. Y después vino una serie de días con precipitaciones, casi todo un mes, provocado por diversos sistemas tropicales, pero también los frentes fríos 4, 5 y 6. Las zonas más afectadas, bueno, ahí tenemos a Franklin, impactó en la zona de Lechuguillas. Tenemos a Katia, que también volvió a impactar en esa zona. Y después, en septiembre, este tipo de meteoros, que no fueron ciclones, pero que dejaron lluvias abundantes y que nuevamente hicieron que se desbordaran todos los ríos del sur de Veracruz y que afectaran principalmente, bueno, muchos poblados de la Papaloapan y del Coatzacoalcos, incluyendo otra vez Tlacotalpan y Minatitlán. Pero que la región de los Tuxtlas se vio sumamente afectada, con cortes de carretera, con desbordamiento de ríos. Y en esta lámina podemos observar en manchas oscuras lo que se extendió el desbordamiento de los ríos. Es el río Papaloapan con sus afluentes el San Juan y el Tezechoacán, y el río Coatzacoalcos con su afluente Luxpanapa. Si tuviéramos una imagen de antes de la temporada, no se verían, serían unos hilitos prácticamente los ríos. Entonces todas estas son las zonas inundables del año pasado, derivado de lo que les acabo de comentar. Y pues esto es algo que pasó en Santiago Tuxtla, que por fortuna no tuvimos ningún lastimado, ni mucho menos un fallecido, pero que el río desbordó, el río taponeó los 4 puentes que cruzan que están en la ciudad por donde cruza el río que atraviesa Santiago Tuxtla, pero que es producto precisamente de su desbordamiento
y de la gran cantidad de lluvia que estuvo precipitándose en la región de los Tuxtlas. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias y estoy a la hora. Licenciado Francisco Acevedo Rosas, bueno, nos pide que le digamos, Federico, perdón, le damos un reconocimiento de parte del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, de parte del maestro Juan Pablo, también un ejemplar del libro Ciencias sin Fronteras número 2. Le agradecemos mucho su participación y por venirnos a platicar estos temas tan importantes para nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes.